Somos 4 doctoras que estamos aquí hoy, no como médicos, sino para tomarnos un café con vosotros. Yo sabía que a mis pacientes le pasaban cosas y yo no tenía herramientas suficientes como para poder abordar los problemas de salud de mis pacientes de una forma real, profunda, desde el origen. Sin saber muy bien que todo esto es medicina integrativa, yo tengo la sensación de que ya la intentaba practicar en un sistema asistencial que era muy complicado. Pero ¿cómo puede ser que la medicina, lo que ha aprendido en la facultad, no ha podido resolver lo que te? Sí, yo creo que algo que es muy diferenciador en la psiconeuroinmunología clínica es entender, o sea, parece que cuando estamos estudiando medicina vamos como por un lado en anatomía, luego patología, luego fisiopatología, luego ya nos metemos de lleno en la farmacología y en la propia enfermedad, pero luego se nos olvida integrar, ¿no? Y eso es curioso porque a veces en la PNI como que no saben dónde encajarnos, ¿no? Sí. Oye, pero tú haces medicina alternativa, ¿tú qué es eso de la PNI? Es el momento en el que tu melatonina está en un punto máximo, es decir, tu cuerpo te está diciendo, es la hora de acostarse. Vete a la cama. Es la hora de acostarse, no te pongas la mantita, vete a la cama. Si tú estableces el sueño en ese punto, todo lo que va a pasar durante el sueño, que es un proceso súper activo de nuestra fisiología, va a acontecer bien. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Somos 4 doctoras que estamos aquí hoy, no como médicos, sino para tomarnos un café con vosotros. Yo soy Olga García, médico de familia, PNI clínica, y os voy a presentar a mis compañeras, y este va a ser un camino que vamos a iniciar junto a vosotros en el conocimiento y la exploración de la salud integrativa como la entendemos. Bueno, qué bien, ¿no? Dejamos los fonendos porque esto es un café entre compañeras y en el que vamos a hablar de salud integrativa, de salud humanista, y yo hoy os voy a presentar a estas doctoras maravillosas y vamos a ir un poco conociéndonos una a una. Mónica, cuéntanos un poco quién eres tú, dónde trabajas y de qué manera accediste tú a la medicina integrativa, a la PNI clínica. Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy Mónica Rodríguez, soy médico pediatra. Me dediqué durante más de 25 años al cuidado intensivo pediátrico y neonatal. Y hace ya unos años que incursioné en mi vida profesional en la medicina integrativa, en esta medicina más funcional. Y finalmente yo creo que la quinta que me faltaba a mí era la psiconeuroinmunología clínica, que me ayudó a integrar muchos de los conocimientos que yo venía teniendo, pero como a darle un orden real, de manera tal que aplicarlo ahora a los pacientes es para mí una herramienta imprescindible. Me ayudó en primer lugar a entender lo que le pasaba al paciente, pero también, como seguramente nos pasará a muchas, y es que fuimos también pacientes nosotros de una patología complicada o crónica, y gracias a la medicina integrativa y muy especialmente a la psiconeuroinmunología clínica, pues logré resolver mi patología. Y yo creo que ahí es el inicio de mi vida como PNI, como paciente primero, ¿no? Y después de estar en el fondo de mi patología, aquello que tú dices, pero ¿cómo puede ser que la medicina, lo que he aprendido en la facultad, no ha podido resolver lo que tengo? Eso creo que es un factor común en muchas de los casos que vemos incluso nosotros en consulta. Y bueno, pues con el devenir del tiempo empecé a ampliar mi conocimiento y adquiriendo herramientas, y que realmente ha sido lo que ha llevado a que yo pudiera ya no solo resolver una patología, sino estar en una salud óptima y mucho mejor que muchísimos años atrás. Entonces, así incursioné. Hoy por hoy trabajo exclusivamente en esta área de la medicina. He dejado ya la medicina hospitalaria, la neonatología, ir a partos, ir a planta, aunque eso lo sigo echando alguna vez de menos, pero poder aplicar todas estas herramientas definitivamente necesita el 100% del trabajo profesional, y trabajo en Málaga en mi propia consulta. Así que así llegué. Muy bien, Mónica, creo que esta historia nos resuena a todas, ¿no? Sí. Tú, Teresa, también eres médico de familia, ¿no? Y has trabajado incluso fuera de España. Cuéntanos un poco tu experiencia. Yo soy Teresa García Izquierdo, vengo de Badajoz, vivo en Badajoz, soy médico de familia, y al llegar un poco a la medicina integrativa y a la PNI,
tendríamos que remontarnos un poco a los años de facultad, ¿no? Yo era una estudiante de medicina un poquito diferente, a lo mejor con otros intereses, más humanistas, más a nivel de filosofía, arte. Y la verdad es que no sé por qué terminé en medicina, pero me gustaba todo lo que era relativo al ser humano. Y estudiar medicina me parecía, ver cómo funcionaba el cuerpo del ser humano, me parecía la forma de empezar, ¿no? Y terminé la carrera. Cuando tuve que elegir especialidad no sabía muy bien si la ginecología me gustaba mucho, la salud femenina, pero siempre la idea que tenía yo de médico era el médico de familia, de ir con el maletín a la casa de los pacientes, y entonces me hice la especialidad en medicina de familia. Siempre haciendo la especialidad, todos los temas de psicología. Yo sabía que a mis pacientes le pasaban cosas y yo no tenía herramientas suficientes como para poder abordar los problemas de salud de mis pacientes de una forma real, profunda, desde el origen. Y siempre me resonaba eso ahí. Seguí ejerciendo la medicina de familia, me fui a Suecia, bueno, por un poco de conciliación familiar. Estuve unos años allí trabajando de médico de familia, y a la vuelta, al regreso a España, que ya se junta un poco con esa edad que llegamos, que dice, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Intenté buscar formaciones en una medicina un poco más integrativa, pensé en hacer osteopatía, cosas así, y apareció la PNI en mi vida, y empecé mi formación en el máster de PNI. Y para mí fue encontrar un poco esas herramientas, o aquello que me unificaba un poco lo que yo pensaba como una estructura donde todas esas inquietudes que yo tenía, pues realmente unirlas y darles una estructura para poder realmente ayudar a mis pacientes desde el origen de las enfermedades. Decías tú que todos somos pacientes, pero para mí realmente es una herramienta a nivel profesional. ¿Dónde trabajas, Teresa? Pues yo trabajo parte en Suecia, sigo trabajando de médico online en las consultas de medicina de familia, bueno, de urgencias, 2 días en semana, que bueno, es una cosa un poco ya los tiempos que corren, que es diferente. Y luego el resto de mi consulta allí en Badajoz, que también online, pero con la PNI, consulta, ¿no? Con PNI. Muy bien, Teresa. Pues Belén, cuéntanos tú quién eres, dónde trabajas, cómo has llegado hasta aquí. Perfecto, pues nada, yo soy Belén González, y bueno, también soy médico de familia y también tengo esa formación máster en psiconeuroinmunología clínica. Y bueno, pues oyéndoos a vosotras, como hemos hablado tantas veces, ¿no? Un poco los recorridos son diferentes pero muy similares. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que tras casi, 10, 12 años de médico de familia, ¿no? Tuve a mi tercera hija y tuve un periodo ahí de parón que con los otros 2 no había tenido, que me cogí ahí una excedencia, y la verdad es que, aunque relativamente no llevaba muchos años trabajando, sí que ya me había dado cuenta, como decía Teresa, de que me faltaban herramientas. Yo era la típica médico de familia que los pacientes tenían que esperar al anterior como media hora fuera, ¿no? Porque a mí se me quedaba corto, bueno, pues el protocolo un poco y la actuación a la que estamos sometidos en este sistema asistencial, ¿no? Porque me daba la sensación de que un diabético no era solamente una persona a la que yo le tenía que poner un tratamiento y ya está, sino que había muchas cosas de la salud y de la vida de esa persona que influían en su enfermedad. Entonces, sin saber muy bien que todo esto es medicina integrativa, yo tengo la sensación de que ya la intentaba practicar en un sistema asistencial que era muy complicado. Es verdad que los pacientes no se quejaban porque sabían que luego este tiempo también iba a ser para ellos, ¿no? Pero los que sí se quejaban eran los que abrían y cerraban el centro, porque yo tardaba muchísimo, ¿no? Bueno, cuando ya paré en la excedencia que cogí con mi hija, pues me di cuenta de que me faltaban herramientas, incluso, bueno, pues para el abordaje de la patología de mi propio entorno y contexto, ¿no? Y entonces ahí sí que dije, bueno, pues como tengo este tiempo, tengo que ampliar, no sé si tanto ampliar el conocimiento como lo que hemos dicho, un poco darle una estructura diferente, ¿no? Cuando sales de la carrera sales sabiendo mucho sobre patología, pero en realidad te falta pues esa estructura, ¿no? Y entonces, bueno, entre las diferentes opciones y cosas que fui estudiando, al final, por medio de otros profesionales, pues me enteré un poco de qué iba esto, de la psiconeurología clínica, y bueno, pues hice la formación máster, y a mí lo que me ha ayudado, o lo que me ha aportado, también yo siempre le doy mucho valor, o para mí ha tenido mucho valor el conocimiento de la medicina evolutiva, que es algo que durante la carrera
O sea, parece que la medicina empieza el día que tú entras en la carrera y no es así. Ni la medicina, ni, bueno, pues un poco nuestros orígenes como marcan tanto nuestro funcionamiento como nuestra patología, ¿no? Entonces, el conocimiento de la medicina evolutiva y luego integrar y ver que cada persona, o sea, no son enfermedades, son personas y cada persona tiene un trayecto, integrar la parte que es que no se puede desintegrar, pero realmente en la medicina convencional se hace mucho, ¿no? La parte más psicoemocional de la parte física, yo creo que es lo que a día de hoy me ha proporcionado ese manejo más integrativo de los pacientes, ¿no? Y de, bueno, un poco del entendimiento de la salud y de la enfermedad. Entonces, pues bueno, hoy en día tengo una consulta privada de medicina integrativa. Mis pacientes generalmente son personas que tienen enfermedades crónicas y, bueno, pues la verdad es que sí que tengo la sensación de practicar una medicina más eficaz, ¿no? También es una medicina más costosa, más larga, que implica tener más conocimientos frescos, porque al final es el repaso de la fisiología, de la fisiopatología con cada paciente. Pero yo tengo la sensación de hacer una medicina más completa. Qué bien, Belén. Nada, yo creo que nos resuena un poco a todas, ¿no? Que yo, bueno, pues también os cuento un poco cómo he llegado yo aquí. Cojo un poquito de cada una de vosotras, ¿no? Yo también soy médico de familia, también fui una médico un poco rara en la facultad, porque soy más de letras que de ciencias, ¿no? Hice ciencias porque me gustaba mucho la medicina y la parte humanista de la medicina, la parte de cogerle la mano al paciente, de lo emocional, de cómo... Bueno, pero luego pues la medicina es muy, muy científica. En la facultad nos encontramos con que estamos haciendo cálculos y midiendo, bueno, y tú, Mónica, que eres neonatóloga, ni te cuento, midiendo sodios y potasios. Entonces, bueno, el paciente como ese ente global, como esa persona, ese ser humano, se queda un poco atrás, ¿no? De esa medicina del síntoma que se hace, ¿no? Y entonces, bueno, me encantaba también la medicina de familia por esta manera que tiene de ver a todo el contexto biopsicosocial del paciente, no solamente sus síntomas, sino entender que eso ocurre en una familia, en una cultura, en un contexto, ¿no? Y era una medicina muy general, que la verdad es que es curioso, porque en esta sociedad, ¿no? Donde todos vamos hacia la subespecialización, pues resulta que 4 médicos generalistas que tratamos de hacer justo lo contrario, echar un paso atrás para ver todo lo global, pues eso es revolucionario a día de hoy, en vez de ser subespecialista del hepatocito derecho, ¿no? Entonces, bueno, me encantaba eso y hice medicina de familia, también trabajé en un centro de salud como vosotras, primero de médico de familia general, también muchos años en pediatría de atención primaria, y empecé a ver que, bueno, que mis pacientitos pequeñitos, sobre todo los niños, que ahí no cabe la posibilidad de placebos ni de nada, de un bebé que empieza a mejorar yendo a terapias complementarias, yendo a un médico que hace cosas raras, energéticas, toma suplementos, hace un cambio de dieta. Yo en principio, como estaba muy bien adiestrada de la facultad, pues esto no puede ser, esto es imposible, es que se están volviendo locos, esto es placebo, esto no sé qué, no me lo creo, pero la realidad es súper tozuda. Y cuando empiezas a ver que dices, bueno, este niño tenía dermatitis hace un mes, va a este médico, que no es ni muchísimo menos un mega súper experto de no sé qué, y está mejorando, aquí está pasando algo que no me han contado. Y entonces yo empecé, como tú, Mónica, a introducirme en medicinas complementarias, homeopatía, acupuntura, fitoterapia, nutrición, no sé qué, y la PNI llegó a mi vida también en el mismo máster que hicimos todas, como la última de las herramientas, pero es quizá la más importante porque me ha servido para darle un sentido científico y biológico a todo, ¿no? Es como... Sí. Y claro, ya no puedo trabajar de otra manera. Un tiempo lo compatibilicé, pero llegó un momento que es muy, o sea, te notas completamente incoherente y ya tienes que dar el salto y tratar de hacer una medicina pues coherente y sana para ti y para las personas a las que ves, ¿no? Llegas a menos gente, pero... Eso es un conflicto realmente, el introducir la medicina integrativa o la PNI en el sistema sanitario público, ¿no? Y ¿Cómo creéis que se podría hacer eso? ¿Creéis que esto debería estar en la base? Hombre, yo realmente creo que en la carrera, en la facultad, tendría que tener un poco más de peso. Yo no sé vosotros si habéis pensado, pero en los 3 primeros años de carrera, que parece que empiezas a estudiar cómo funciona el cuerpo, y parece todo súper lógico,
y de pronto llegas a tercero o cuarto que empiezas a darle la vuelta a lo A que son. disgregar, Claro, a porque ahí ya es empezar a estudiar el nombre de una patología, etiología, ¿pero por qué? Porque realmente hay un tratamiento ya como Estandarizado, propuesto. Sí, vas hacia un protocolo. Claro, y entonces ya empiezas a ir para atrás. ¿Cómo diagnostico? ¿Qué enfermedad diagnostico? Entonces, como somos todos un poco neuróticos los que terminamos la carrera, ¿no? Sí, yo creo que algo que es muy diferenciador en la psiconeuroinmunología clínica es entender, o sea, parece que cuando estamos estudiando medicina, vamos como por un lado en anatomía, luego patología, luego fisiopatología, luego ya nos metemos de lleno en la farmacología y en la propia enfermedad, pero luego se nos olvida integrar, ¿no? Claro. Entonces, entender justamente que para que tú llegues a una patología, especialmente hablamos de patologías subagudas y crónicas, pues hemos recorrido un camino, que lo que yo siempre les explico a mis pacientes en consulta es, vamos a entender que eso nos suena a las 4 porque nos hemos formado en el mismo lugar, entender la película, ¿no? Entender los pasos que hemos dado para llegar hasta el problema actual. Claro. Solamente entendiendo eso, vamos a poder dar vuelta atrás y realmente darle herramientas al cuerpo para que lo gestione, recupere su equilibrio y se soluciona una patología, ¿no? Entonces, normalmente parece que en medicina convencional, que parece que estamos hablando de otro tipo de ciencia. A mí me preguntan muchas veces, pero es que la medicina que tú haces, le digo yo, perdona, lo que yo hago es ciencia pura y dura. Es fisiopatología aplicada a la clínica. Solamente que sin olvidar el camino que hemos recorrido, que eso es lo que se nos escapó. O sea, muchas veces podemos verlo, lo hemos vivido como pacientes y lo vemos día a día pues se aborda una enfermedad y no un paciente, y entonces, ya tenemos diagnóstico por una ayuda analítica de, yo qué sé, un hipotiroidismo. Hipotiroidismo igual a una suplencia hormonal y se acabó, ¿no? Y además, todas las etiquetas, todos los diagnósticos no son iguales en cada persona. O sea, Claro, que una de las cosas eso que es, tiene ahí la te das PNI... cuenta que cuando eso es. aplicas eso que tú dices, llegas al diagnóstico y le pongo el tratamiento, esto ya debería funcionar. Y sin embargo, no en todas las personas No se funciona corrige. igual. En muchas, incluso tienes la sensación de retroceso. Sí, sí. Entonces, eso es, bueno, pues lo que preguntabas, Olga. Yo también tengo esa sensación de que he recuperado con el estudio de la psiconeuroinmunología. Por supuesto, aplico la medicina que conozco y en la que me he formado, ¿no? Pero es recuperar la fisiología, que es una manera fundamental de poder abordar una patología. Claro. Lo que ha pasado ha sido, como decía Mónica, ha sido un proceso en el que se han ido estropeando mecanismos de acción y he llegado a una patología. Pero si yo quiero llegar al punto inicial, no lo puedo hacer desde el punto final, tengo que desrecorrer ese proceso y para eso lo tengo que conocer. Y eso es las bases de la medicina. Y lo que os decía al principio, que seguro que estáis de acuerdo, del tema de la medicina evolutiva. Si yo no entiendo que mi vida moderna en el planeta son 2 segundos y la vida ancestral fue la que nos forjó como especie que somos y la que ha programado nuestros genes, no puedo entender por qué se estropean en el momento actual nuestros mecanismos de acción, ¿no? Y eso, que todos sabemos como médicos, pero que realmente no le hemos dado esa importancia, es lo que hemos recuperado y ya son todas esas herramientas las que nos hacen dibujar la película y no quedarnos en la foto, en el síntoma y pretender dar un protocolo para todos. Sí, Aquí claro, no. pero esa película es muy distinta a cada persona. Claro, ¿no? para mí hubo cosas que me rompieron la cabeza como médico, que Sí. esto fue flipante. Una de los conceptos fue justamente ese de medicina evolutiva, de entender, ostras, no me había puesto a pensar cómo podría uno desarrollar, porque hay una alergia hoy por hoy, ¿no? Y porque no había alergias hace 200 años de la manera como hay hoy. Entonces, entender esa medicina evolutiva, de lo cual hablaremos en un capítulo Sí. seguro que Sí. a tope de medicina evolutiva. Sí, es Esto una fue base. uno de los conceptos claros, diferenciador con la medicina convencional. Se nos olvida cómo es que llegamos aquí, Claro. ¿no? Y luego lo otro que también para mí es muy importante, y sobre todo como pediatra, es entender esa programación, ese camino que muchas veces en una enfermedad metabólica a los 40, a los 60, pues resulta que esto inició nuestra vida in útero, en esa Bueno, gestación. generaciones atrás, a lo Y mejor generaciones Y también, atrás. pero que claro, en una consulta convencional de 8 minutos, Claro. o 10 como mucho, dime No tú si puedes vas a poder hacerlo. explorar su vida perinatal, inicio de la vida, y esto va a ser determinante. Que eso sirve de cara a los que trabajamos con niños, a que tengas esa capacidad de, ostras, estoy viendo estas red flags, estas banderitas rojas de alerta muy temprano, y si no haces algo en ese momento, espérate 40 años que ya Claro. lo tendrás como paciente. Claro, El yo creo problema- que, o sea, la idea un poco para que todos los que nos escuchen, ¿no? Sepan un poco de qué estamos hablando, porque, por un lado, la psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Trata de explicar
fisiológica, bioquímicamente, cómo se llega a un desequilibrio, que es lo que hablábamos de la película. Es decir, los desequilibrios vienen desde hace tiempo, los desequilibrios no son lo que el paciente nos trae a consulta, que es un síntoma, que es la puntita del iceberg, es la etiqueta que tenemos en medicina convencional, que nos sirve para poner un tratamiento agudo, por supuesto, y que es lo que el paciente se queja, pero lo que le pasa al paciente, la enfermedad, es cómo se ha ido produciendo ese desequilibrio. Desde el punto de vista de que si nosotros tenemos un sistema de palillos, una torreta, y tú ejerces una presión sobre esa torreta, pues por supuesto esa torre se va a romper por el palillo más frágil, ¿no? Pero claro, solamente atender al palillo más frágil nos deja, es decir, la solución es quitar la presión sobre el sistema, ¿no? Y eso es un poco la PNI lo que trata de explicar, es la interrelación entre estos tres sistemas, el psico, neuro, inmuno, endocrino, ¿vale? Volver a recuperar la interrelación bioquímica, fisiológica, y no es en realidad ninguna medicina, es una manera de mirar, exacto, digamos, de comprenderlo todo, que es médico, es biológico, es bioquímico, es volver a la bioquímica, la fisiología de primero y de segundo. Vamos, nos hemos vuelto a estudiar, remirar de arriba y abajo el ciclo de Krebs. Y utilizando todas las herramientas de la medicina evolutiva para poder aportárselas al paciente, para tratar de reconectar con la salud, de volver a reconectar con lo que en realidad somos nosotros, que somos animales racionales, pero animales racionales. Claro. O sea, y estamos como desconectados de eso, ¿no? Y ha cambiado tanto el contexto que ahora nos enfrentamos a patología derivada de eso, que muchas veces pensamos que es patología derivada de lo que me pasa a mí, no es lo de lo que te pasa a ti, es una patología derivada del cambio de contexto. Claro. Y eso va a hacer que el afrontamiento o la actitud terapéutica cambie, y por eso no es decir, bueno, es que ahora soluciono más los problemas, no, es que el abordaje hace que pueda llegar a la raíz del problema, y antes no, y eso es muy importante. Eso es uno de los pilares de la PNI que nosotros nos parece que es impepinable, ¿no? En la consulta es texto con texto. Claro. Es que si no lo vemos así, es que cuesta luego mucho trabajo poder entender, no la enfermedad, entender a ese paciente en este momento con esta patología que tiene. Ese es el fracaso de la medicina convencional para mí. Porque claro, no hay dos esclerosis múltiples iguales. Está María Luisa y Serafín, que tienen esclerosis múltiple, pero que no tiene nada que ver. Hay mecanismos de acción que a los dos se le han estropeado, pero ese camino que han recorrido depende de María Luisa y de Serafín. No tienen nada que ver, ¿no? Oye, a la hora de recuperar Teresa, la cuéntanos salud. un poco, perdona que te he interrumpido, antes de esto que ha dicho Mónica, que es muy interesante, porque quizá los que nos están oyendo no sepan, nosotros estamos todo el tiempo manejando eso. ¿Qué es texto con texto? ¿Qué es el texto? ¿Qué es el contexto? Yo a los pacientes cuando les explico, les pongo mucho el ejemplo del violín y el violinista un poco, ¿no? Tenemos lo que es el texto, que serían nuestros genes, la información que llevamos en el DNA, que sería, bueno, pues un poco, yo les pongo el concepto del violín, ¿no? Tú tienes un violín, puedes tener un Stradivarius súper bueno y que debería sonar perfecto, pero luego la música que sacas va a depender del violinista, es decir, aquel que interpreta la música, yo no tengo ni idea de música, me das un Stradivarius y te toco el violín y la música que sale, pues la verdad es que no la deseo. Pero, por ejemplo, coges un violín comprado en AliExpress y te lo toca el primer violín de la orquesta sinfónica de... Sí, entonces la música que saca, ¿no? Es diferente. Entonces es un poco la diferencia, lo que es el texto, que serían los genes que portamos, y el contexto es lo que nos hace que toquemos la música, ¿no? Y cómo la música va a ser diferente. Este es el concepto un poco de epigenética, que no importa realmente los genes. Los pacientes cuando vienen, no, es que mi padre tiene una mutación genética y yo estoy condenado a repetir esta patología. Digo, y ahí recurres a eso, es el máximo el 20% de lo que te puede pasar. Realmente son muy pocas enfermedades genéticas que realmente muy pocas, ¿no? O sea, no sé, y luego Corea, alguna cosa así. Aparte de que es que la epigenética implica un cambio sobre los genes, o sea, es una perspectiva como muy de Lamarck, ¿no? Que decía que el entorno modifica. Si tú utilizas una cosa mucho, la desarrollas y probablemente la transmitas a tus descendientes, y si
no la utilizas, pues la dejas de Eso usar. es. If you don't use it, you lose it, que es lo que decimos también en PNI, Y que ¿no? parece algo como mágico, pero que Sí. realmente tiene una traducción Claro. bioquímica, por ejemplo, en metilación. Celular, claro. efectivamente. Entonces, es decir, si tu abuela tenía una receta de una esta, pero tú le cambias el tipo de leche y tu madre le cambia el chocolate y tú llegas y dices, bueno, pues entonces yo me lo voy a hacer con fresa, la receta cambia, ¿no? Totalmente, Pues eso es la absolutamente. epigenética. Tú tienes tus genes, claro que sí, que vienen de muchísimos ancestros anteriores, pero lo que tú hagas en esta vida va a condicionar cómo tu cuerpo lo afronta, ¿no? Claro, ¿y ¿creéis realmente que ese concepto en la medicina tradicional? No. Yo la primera vez que lo escuché fue cuando empecé la formación en Y ahí PNI. falta un matiz importante que seguro que las tres pensamos y utilizamos cada día, que es texto, contexto y estilo de vida. Claro. Y esas tres cosas son las que hay que explorar de manera fundamental para poder trabajar sobre una patología, ¿no? Y una cosa es, yo no reniego de la medicina que he aprendido y No, que he no ejercido. podemos, o sea, no. me parece que es adecuada, sobre todo para patología aguda. O sea, a mí me da un infarto y yo me voy a ir a las urgencias del hospital Claro, a que me lo tienes una resuelvan. apendicitis y No, te no, llevan a no me voy a eso pinchar con- agujas de acupuntura ni nada así, ¿no? Entonces cada cosa tiene su aquel. Y eso es curioso porque a veces en la PNI como que no saben dónde encajarnos, ¿no? Sí. Oye, pero tú haces medicina alternativa. ¿Tú qué es eso de la PNI? Entonces, tú no haces medicina. Entonces, a mí a veces me cuesta trabajo porque me dicen pacientes, claro, es que si me da usted un informe médico, que me ha pasado recientemente, pero que ponga solo las cosas médicas. Le digo yo, por Dios. Porque yo, ¿Qué son las cosas solo médicas? hago medicina, no Sí. sé hacer otra cosa. O sea, Absolutamente. ya me gustaría hacer otras cosas, pero realmente Claro. lo que me he enfocado es en absolutamente ciencia pura y dura. Y en esto de la genética también hay un tema muy curioso y es que parece que siempre que decimos genético, estamos hablando de ese concepto mendeliano metido ahí en los cromosomas. Y hay una cosa que lo aprendemos también en la medicina evolutiva, cómo nos vamos adaptando, que al final no nos adaptamos tan rápido, que nos adaptamos súper lento. Claro. En cambio, el contexto, el estilo de vida, el medio ambiente, el entorno va a una velocidad brutal, ¿no? Que lo hablábamos esta mañana cuando nos encontrábamos y no hemos logrado, o sea, se ha producido justamente esa falta de adaptación, ¿no? Esto es un tema que nos ha llevado a patología más crónica, Claro. que cualquiera que sepa un poco de PNI entiende por qué hoy tenemos más patología crónica, que uno dice, Claro. bueno, ¿qué es lo que nos está pasando si nuestros abuelos tenían unas condiciones muchísimo mejores, pero su expectativa de vida Eso era menor? lo tenemos que tratar en Eso otro es capítulo. muy profundo, en otro Absolutamente, capítulo. lo tocaremos y que mucho. tiene todo que ver con lo que tú has dicho, es ese gap que cada vez se va haciendo más grande entre de dónde venimos y hacia dónde vamos, o Sí, nuestro claro. texto y nuestro contexto, Nuestro nuestra programación eso es. y nuestro estilo de vida. O Y sea, al el final, texto es que somos, desde el punto de vista de la medicina evolutiva, como decía Belén al principio, llevamos aquí más de 2 millones de años. O sea, imaginaros lo que son 50, nos parece muchísimo, pero llevamos en este planeta Tierra y ese es nuestro texto. Somos Homo sapiens sapiens, es decir, animales racionales, que ahora nos creemos los dioses de la Tierra, capaces de manipular Claro. un Hemos cambiado el gen contexto. hasta el pero realmente somos un animal racional. ¿Y qué es nuestro contexto? ¿Cómo ha evolucionado nuestra sociedad para hacer que a día de hoy nuestros niños, lo vemos en pediatría constantemente, tengan una historia clínica brutal en comparación con sus abuelos? Tú le preguntas a una persona de 40, 50 años, le haces una historia clínica de qué enfermedades tuvo en la infancia y te ocupa un poquito así. Sí. Le preguntas a un niño de 10 y ha tenido 5 ingresos, 4 Cierto, bronquiolitis, asma, dermatitis, múltiples alergias. Cuando en la sociedad hemos visto tantos alérgicos, tantos autistas, tanto cáncer. Es decir, algo, y no sabemos exactamente, tampoco nosotras tenemos la clave, pero algo estamos haciendo mal, ¿no? En nuestro estilo de vida en relación a eso del texto-contexto, claro. Y vosotros, como por ejemplo, hoy, al día de hoy, hasta hace nada, hacíamos una medicina de otra forma. ¿Cómo lo han integrado? ¿Ustedes cómo lo hacen en el día a día de su trabajo? Porque yo creo que todos tenemos aquí Yo que todavía trabajo parte en sistema, aunque no sea el Sí. español, y trabajo parte en el sueco, yo tengo ahí un conflicto realmente importante. Claro. Y menos mal que la consulta que tengo en Suecia es prácticamente patología aguda, que entonces no entro mucho, pero cuando, por ejemplo, empiezo a hacer anamnesis y me empiezo a preguntar y rasco un poquito, tu cabeza va más allá. claro, me resulta súper complicado, pero bueno, trabajo en una estructura de un sistema de trabajo que
que tampoco puedo hacer mucho, yo siempre intento meter, pero por eso tengo luego mi consulta privada donde yo hago, deshago Ese es otro punto, ¿no? ¿Cómo podíamos, como médicos convencionales, hasta hace nada, yo también trabajaba en el sistema más convencional. Pero en agudos, tú trabajabas prácticamente en No, agudos pero también tenía una consulta de pediatría, pero tenías 7 minutos para valorar un problema, Yo creo que una familia. Entonces, claro. eso yo creo que también ahí radica una cosa muy diferenciadora, y por eso la sociedad entera está buscando otro tipo de medicina, y los médicos también. Yo estoy segura que ningún compañero que vea a un paciente en 4 minutos quiere eso. Ninguno, por más de que digan lo que digan, ninguno lo quiere. Es una presión asistencial. Claro, en cambio, si nosotros en nuestra práctica podemos dedicarle 1 hora, 1 hora y media al interrogatorio, que a veces yo estoy viendo un bebé de 3 meses y se me puede ir 1 hora y media en interrogatorio porque su vida empezaba mucho antes del día de su nacimiento. Entonces, eso también cambia muchísimo, solamente por el hecho de que tú puedas, como yo siempre le digo a los pacientes que somos como investigadores, como vamos ahí, y el típico que vas buscando los detallitos de la vida. Si eso no es a punta de interrogatorio, preguntar, desmenuzar y preguntarle a una familia, y bueno, ¿cuál era el contexto de lo que estaba pasando entre vosotros dos cuando decides ser padres, ¿no? Claro. Ostras, nadie me había preguntado eso, ¿no? Entonces, el interrogatorio y todo lo que podemos sacar de información nos da infinitamente un campo completamente diferente. Sí, está muy bien. El interrogatorio, que es una parte importante, y luego también contadnos si utilizáis análisis, pruebas clínicas, más cosas. Es integrar todo. Lo que pasa que una analítica sacada de contexto y ver solamente, eso muchas veces, ¿no? Que te paso la analítica de mi tía. Y dices tú, pero bueno, ¿y qué le pasa a tu tía? A mí lo que me interesa es saber qué le pasa a tu tía. O sea, yo no le doy tanta importancia a los resultados de una analítica. A la vez es una información muy valiosa. Es muy valiosa, saber interpretar, y que no tiene nada que ver con los asteriscos que vienen o los números rojitos. O sea, yo los interpreto a nivel funcional. O sea, yo no puedo tener un ácido fólico de 4 y pensar que está normal. O sea, si tengo un ácido fólico de 4, yo ya sé que no voy a estar... O la vitamina D. O la vitamina D, claro. Dios mío, la tiroides no. Esos subclínicos, ¿no? Esos hipotiroidismos subclínicos que están tirados por los suelos y sigue siendo subclínico, no tiene clínica. Pero parece que desde la medicina estamos esperando, o nos han enseñado a esperar a que el paciente ya se desequilibre. Claro. Ya estás viendo que la glucemia en ayunas, que la glucemia, que el tiroides va subiendo, pero bueno, dentro de 6 meses véngase, ¿no? Pero yo creo que ahí el problema es falta de formación. Por eso cuando preguntabais antes cómo meteríamos esto, yo creo que a los estudiantes simplemente en las facultades, el dar una pequeña asignatura estas de un cuatrimestre de optativas de lo que es medicina evolutiva, o lo que puede ser, en algunas facultades hay medicina integrativa, creo yo, ¿no? Medicina china y cosas así. En pocas facultades, pero de vida también. Pero las hay. La medicina del estilo de vida debería ser una asignatura. Y yo creo que a ese respecto, fíjate, más que en la formación inicial, por lo menos para mí, ha sido más aprovechable después. Cuando tú tienes tu formación como médico, tienes tu recorrido como médico, y entonces aparece, por eso es tan importante la formación continuada en un médico. A mí muchas veces lo que me da que pensar cuando tengo pacientes y me dicen, no, es que le he pedido a mi médico de cabecera, que tiene mi misma formación y mi mismo sentido de la responsabilidad, no lo dudo, le he pedido que me pida esta analítica que me has pedido tú, que es una analítica completamente normal y básica, y me ha dicho que no. Y yo digo, claro, pero porque él no va a saber interpretar los resultados, entonces ¿para qué te la voy a pedir? ¿No? Claro. Eso es formación continuada, eso es nuestra labor, y eso realmente marca la diferencia. Pero yo creo que hay que sembrar desde la facultad. Sí. Porque si no sabes de qué va en la facultad, luego es muy difícil que te salgas del circuito. Tienes fisiología, tienes... sí, pero das un salto de fe, pasas a tercero o a cuarto y de pronto cambias la forma que tienes de entender el cuerpo humano, es como de repente haces un corte en mitad de la carrera. Y claro, ahí estamos arando los cerebros ya de una forma muy... Iba a decir un poco dirigida por farmaindustria también, ¿no? Porque siempre que hay una pastilla, hay un tratamiento para algo, aparece la patología. Por lo agudo, por esta idea de que hay que salvarlos. Por tratar de
hacer esta visión de comprimir, de hacer la cachitología, que yo le llamo, cortar al paciente en 1000 de subtipos, ¿no?, de cachitos para tratar de encontrar el fármaco adecuado, que eso pasa en todo, que es encontrar cuál es el gen que está mal en este cáncer concreto, en este tal, pero no estáis viendo que todos funcionan de la misma manera, ¿no? Un mismo paciente, el pobre, que es pluripatológico, entonces el endocrino le pone un tratamiento, el cardiólogo le pone un tratamiento, el traumatólogo le pone un tratamiento, y nadie ha visto integralmente que a veces, incluso cuántas veces no habéis visto que tienen interacciones entre propios medicamentos. Digo, pero el médico de cabecera, el que hacía eso antes. Su traumatólogo sabe, o su ginecóloga sabe que usted tiene esto para que no pueda tomar el tratamiento. Entonces yo, volviendo al tema de la formación en las facultades, por lo menos en mi caso, yo creo que de nutrición sale uno pésimamente formado en nutrición, contando calorías, en ejercicio, en deporte, en medicina del estilo de vida. Eso sí que necesitaría una asignatura, necesitaría un repaso. Un semestre por lo menos dedicado. La nutrición se considera una medicina menor. La nutrición a mí me la explicaron como, bueno, y si quiere que vaya quizá en endocrino, y el propio endocrino muchas veces en la propia subespecialidad están un poco aburridos de dar dietas, o sea, es el enfermero el que las da, ¿no? Cuando la nutrición es la medicina básica, fundamental, la base de la pirámide, es decir, de lo que nosotros hacemos en la consulta, que le contamos al paciente, lo básico es reconectar con lo que a ti te hace animal. ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo descansas? ¿Te cuidas en relación a los biorritmos solares? ¿No? Volver un poco a la medicina hipocrática, ¿no? Claro. Y es que eso es otro de los puntos que tenemos diferenciadores en PNI, ¿no? Porque nosotros prescribimos ejercicio, sabemos qué tipo de ejercicio, para qué tipo de fibra muscular, en qué momentos es mejor del día, si ahora, a veces podemos ver un paciente con estas fatigas y neuroinflamaciones y estos cuadros que están completamente derrotados. Tú no le puedes decir, bueno, señora, haga usted 20 minutos de ejercicio de fuerza. Por ahí no 3 veces a la semana, pues no, su cerebro no lo va a permitir. Entonces, saber prescribir ejercicio, saber prescribir alimentación y nutrición, sueño. Y volviendo al tema de las pruebas analíticas y de las ayudas diagnósticas, se nos tiene que meter en la cabeza a los médicos que eso es una ayuda diagnóstica. No podemos diagnosticar basado en un resultado, porque es que muchas veces, como tú decías, el paciente es con una clínica, pero súper evidente, pero como todavía no clasificas para hipotiroidismo, vuelva dentro de 6 meses cuando ya encajes. El diagnóstico cuando ya tengas una patología aguda. Sigue por ahí hasta que te caigas por el barranco y luego ya te vengo y te rescato. No, es que yo soy muy de analíticas, a mí me encantan. Es que, también hemos confundido, y muchas veces a nivel de la población se confunde muchísimo la medicina preventiva con el diagnóstico precoz. Es decir, la medicina preventiva realmente es, como yo ya tengo que, fijaros esto que nos lo dicen los pacientes, es que mi madre, mi padre y no sé quién, todos son diabéticos. Pues precisamente, es decir, como toda tu familia es diabética, tú te tienes que cuidar todavía más, porque eso ya te está diciendo un poco una línea por la que si te descuidas vas a caer. Entonces, la medicina preventiva es, yo voy a cuidarme para no llegar a tener una prediabetes, una resistencia a la insulina, para modular mi cortisol, mi glucosa, etcétera. No lo que nosotros creemos que es medicina preventiva, es cada 6 meses voy a que me pidan una analítica. Y entre medias, mientras que no me sale alto, pues parece ahí también, que yo creo que ahí tenemos un concepto, nosotras, 4 y un montón de médicos más que funcionan como nosotras, ¿no? Pero tenemos un concepto que es muy diferente a la medicina convencional, y es situar al paciente como el centro de su patología. Es fundamental hablar de esto, O sea, nosotros somos una guía, nosotros no somos el concepto paternalista que tiene la medicina convencional del médico, de tú vienes aquí, me depositas tu problema y yo te lo soluciono. No, cada uno de nosotros somos dueños de nuestra salud, tenemos en manos las herramientas, lo que pasa que tanto una guía como al final algún tipo de, actuar directamente con alguna herramienta que tienes tú desde la medicina, por supuesto la hace el médico, pero mientras el paciente no se haga dueño de su salud y de su estilo de vida y de su epigenética y de su genética, no se puede avanzar, y esto es algo que difiere mucho. Eso no interesa en esta sociedad, porque eso no consume y no vende. Yo no sé, siendo pediatra, pero yo tenía esa sensación muchas veces también pasando pediatría en la consulta, que los niños nacen ya un poco desnaturalizados, ¿no? O sea, que hay niños que ya cuando nacen ya llevan un background de
una tendencia realmente a no empoderarse de su salud, ¿no? De la típica mamá que te venía recién nacido, oye, le ha salido un poquito de eczema, ¿no? ¿Qué hago con él? ¿Me mandas una crema? ¿No? Siempre hay un poco siempre hay una pastilla o hay un tratamiento para solucionar cualquier cosa simplemente cosas naturales en la vida, ¿no? Sí, bueno, por un lado yo creo que nuestras madres, padres y abuelas probablemente tuvieron una responsabilidad mayor y asumían su responsabilidad. Hoy ese proteccionismo y ese yo no me voy a quemar aquí, por si acaso yo prefiero que esa es una consulta en el hospital, que lo vemos en urgencias. Eso no lo enseñan en la facultad, el hacer una medicina defensiva, claro, ¿no? El decir, yo voy a intentar no salirme de la guía clínica porque si acaso, ¿no? Y la propia familia, ¿no? Entonces te dicen, no, y te lo ponen, ¿no? Te lo titulan. Es que por si acaso yo prefiero venir, más vale venir y que claro, lleva 20 minutos de fiebre y yo prefiero es que usted me lo diga, ¿no? O algo que también vemos mucho hoy en pediatría es que el niño, 5 años, me ha pedido venir ya al médico, ¿no? Entonces uno dice, claro, este niño ya no tiene la confianza y la protección y seguridad que le debería dar su madre y su padre. Entonces ya saben que la responsabilidad está en esa señora de bata blanca que está o venir allí, a la consulta para que tú le digas lo que la madre le está diciendo al niño de cómo tiene que comer. También. Y yo pensando, y para eso consumes, o sea, que me parece bien, ¿no? Pero yo apoyo ese tal, pero lo traigo para que usted le diga, doctora. Entonces, bueno, es un poco, todo esto forma parte de un poco una corriente de infantilización y de de expropiarnos nuestra propia salud. Nos han expropiado la salud. Claro, a las mujeres, en los embarazos, a los bebés, a los niños. Es decir, consulte con su médico todo, consulte con su farmacéutico. No, hombre, antes se consultaba con la tribu. ¿Cuánta medicina se ha hecho por la opinión de la abuela, el feeling de la hermana, el feeling de la amiga que dice, oye, este niño no anda bien? Había una cultura de como una cosa de autocuidado. ¿Cuántas veces nuestras madres pues nos hemos caído en casa y se han quedado con la angustia una noche mirando a la niña, madre mía, porque no me da tiempo, porque tengo otros 4 hijos más y no puedo ir a urgencias ahora porque los dejo desatendidos, ¿no? Entonces, bueno, mi suegra siempre contaba que cuando bajaba a los mayores al autobús, ella vino sola del pueblo, estaba aquí sola, tenía 3 hijos y cuando bajaba de los mayores al autobús del cole dejaba al bebé en la cuna arriba. ¿Cuántas de nosotras hemos ido sin cinturón? Es decir, cosas que ahora dirías, madre mía, ¿no? Y ahora consultamos por cosas banales para obtener esa seguridad que un poco, digamos, estamos perdiendo. Claro. Y no sé si es el terreno pantanoso, pero ¿qué opinión tenéis de todo esto? O sea, ¿de dónde viene este cambio de contexto que hablábamos antes? ¿Quiénes son los responsables? Si no somos nosotros, ¿no? Pero parece que está toda la sociedad. A mí me gusta mucho el tema que hay por debajo de la sociedad. Pero hay una responsabilidad individual que parte de nuestra propia inteligencia. Pero no es fácil en el contexto. Pero es lo que decíamos, ¿no? Nosotros tenemos una propia inteligencia sobre nuestra salud. Es decir, si tú de repente pues empiezas a desarrollar fiebre y te empieza a doler la cabeza y tienes 3 estornudos, tú dices, bueno, pues me he cogido un virus y me estoy acatarrando, ¿no? Entonces, esa propia inteligencia, ese autocuidado, ¿no? Esa autopercepción que tenemos todos y que hemos nacido todos con ella, la vamos perdiendo porque la vamos situando en un lugar equivocado. ¿A qué nos ayuda eso? No hay que buscar grandes estrategias. A eso nos ayuda un sistema paternalista en el que no, seguro que te estás equivocando, yo he estudiado medicina, tú estás pagando un seguro, deberías aprovechar esto. Un sistema de falta de responsabilidad o de delegación de la responsabilidad del padre, que es lo que decía Mónica, y yo creo que ahí, que yo soy madre, tengo 3 hijos, creo que cómo está montada la sociedad actual, cómo son nuestros trabajos, cómo son nuestras exigencias, cómo los niños empiezan a ser adultos desde que son niños con unos horarios que no les pertenecen, hacen que tengamos que delegar nuestra responsabilidad de padre en alguien para coger la responsabilidad de trabajador que tampoco nos pertenece. Entonces, bueno, es un mundo que va muy deprisa, son unas exigencias muy grandes y vamos cambiando conceptos muy básicos. Y nuestros genes no están preparados para eso. Sí, otra Tenemos cosa que hablar de esto. Otra cosa que también nos pasa, que yo creo que le pasa a las familias hoy por hoy y al paciente de la calle, es que el miedo también determina muchísimo, como padres también decir, jolín, y si meto la pata, entonces el miedo a que, el resultado de no consultar o de no tener la certeza de lo que está pasando me conlleve a una cosa más grave, y también al miedo en el sentido de la responsabilidad legal. Hoy tenemos una legalitis, un miedo a que nos van a acusar, nos van a denunciar, y qué va a pensar mi suegra o qué va a pensar no sé quién. Entonces tenemos tal responsabilidad y tal sentido de la obligación
por la parte como punitiva, te van a castigar, te va a pasar, que la gente es, por si acaso, prefiero hacerlo, ¿no? Y consume un montón de recursos. Pero también aquí hay una cosa, o sea, yo también quiero como entresacar un poco de lo que has contado, Belén, ¿no? O sea, el miedo, por supuesto, la expropiación de la salud, la pérdida de responsabilidad, la vida loca que llevamos, que hace que al final uno no pueda ni pensar. Pero también, ¿qué opináis de la absoluta desconexión que tenemos con nuestro cuerpo, nuestro feeling y nuestra intuición? O sea, lo que nosotros vemos en la consulta es que los pacientes lo saben todo. Lo saben todo lo que les pasa. Y cuando tú les devuelves ese poder conectar con lo que a ellos les pasa, a ellos lo notan, ¿no? Es que cuando tomo más de esto, cuando tomo menos, ¿no? Los médicos estamos muy acostumbrados a ignorar un poco eso, es decir, si tú encajas en mi sistema mental y lo que me han contado en la facultad, bien, y si no, pues eres un poco loco, un neurotiquillo, yo no te quiero tratar y tal. Pero realmente el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo sabe todo, cada una de las vivencias, cada una de las cosas deja su muesquita bioquímica, fisiológica. Yo creo que esa es la diferencia. Y volvemos a adiestrar a los pacientes un poco a retomar eso, claro, a volver a decir, conéctate contigo. Y eso, ¿no? yo creo que eso lo hacemos todas en consulta cuando ya nos dedicamos a PNI y a este tipo de medicina, ¿no? Es que tenga muy claro el paciente que de aquí en adelante la responsabilidad del tratamiento y de la resolución es suya. Claro. Y como si él piensa que estarás ahí para ayudar. Claro, para guiar. Acompañante, es un guía. Yo siempre les explico también, le voy a decir desde mi conocimiento todo lo que hay en la ciencia, ¿no? Y cuántas veces no nos dicen, ahora no me vaya usted a quitar el cigarrito, no me vaya a quitar a mí mi copita de me alcohol puedo tomar no me legumbres, ¿no? Se puede tomar lo que usted quiera. Yo solamente le enseño que esto quizá para su enfermedad autoinmune no es bueno, pero el concepto, por ejemplo, no sé lo que veis en consulta, pero a mí me llegan pacientes súper rebotados del sistema público, me llega mucho desahuciado, ¿no? Son gente ya con patologías que el sistema no sabe qué más hacer con ellos, ¿no? Entonces terminan ya como el último recurso acudiendo a la medicina integrativa o ¿no? Que el recurso se convierte en el primero, porque al final es como, bueno, sí, te han dado muchos tratamientos, has pasado por muchas cosas, pero ¿alguien ha revisado cómo comes? ¿Alguien ha revisado cómo duermes? No sé, con esto que decías, Olga, a mí con sentido, además, con sentido, interrogarle con sentido. Claro, se me venía a la cabeza un poco la exploración del sueño en los pacientes, que seguro que esto os va a resultar pues lo que os pasa cada día. ¿Y a qué hora te acuestas? Pues me acuesto pronto, 11:30, 12. Lo normal. Y yo siempre les digo, 12 es medianoche por algo. Se llama medianoche por algo, ¿no? Y te miran así. Bueno, a ver, yo a las 9 de la noche me caigo de sueño. Pero claro, o sea, tengo que ver la serie porque si no, ¿en qué momento estoy yo con mi marido, no? Y entonces yo siempre les explico, bien, bueno, tu relación con tu marido no está a debate aquí, yo no me voy a meter ahí, pero entiende que ese momento en el que tú te caes, ese momento en el que sientes frío, coges la mantita y te la pones y sigues viendo la serie, es ese momento, si yo te lo explico, lo vas a entender muy bien, es el momento en el que tu melatonina está en un punto máximo. Es decir, tu cuerpo te está diciendo, es la hora de acostarse. Vete a la cama. Es la hora de acostarse, no te pongas la mantita, vete a la cama. Si tú estableces el sueño en ese punto, todo lo que va a pasar durante el sueño, que es un proceso súper activo de nuestra fisiología, va a acontecer bien. Si tú retrasas ese momento, pues ya no vas a estar en ese punto óptimo de melatonina y entonces ya cada día de tu vida retrasas un proceso vital. Entonces la gente se te queda mirando como, pero, y a mí hay pacientes que me preguntan, ¿y tú te acuestas a las 9? Y yo les digo, pues si lo necesito, sí. Realmente la sociedad actual y la vida moderna, vivimos en el siglo XXI, en un país industrializado y obviamente tenemos que ser conscientes de esto. Me hace que para mí es muy difícil acostarme a las 9 de la noche, pero intento diferirlo lo menos posible, que a lo mejor estamos hablando de las 10, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, sabiendo lo que sé, me resulta catastrófico decir, bueno, catastrófico, perdonadme un poco, pero me resulta algo en contra de mi salud decir, bueno, ya ahora veo la serie porque esto es importante para mí. No, es mucho más importante que atienda a mi melatonina. Ahí hablamos de la coherencia, coherencia como terapeutas también, ¿no? ¿Os acordáis los típicos, no sé, os acordáis del típico catedrático de la asignatura tal, obeso, no de endocrinología, fumando, obeso, y que le iba diciendo a los pacientes, no fumes, y dices tú, pues te acabo de ver fumando un cigarro. O el cardiólogo. Para mí eso es súper importante, el tema de la coherencia, por lo menos a nivel personal y a nivel profesional. Y cambia completamente, es decir, nosotras, ninguna de las cuatro, nos conocemos entre todas, nos hemos visto en congresos, nos hemos visto fuera de aquí y por supuesto no somos perfectas, ¿no? Pero conocer
conocer, que es lo que hacemos en lo primero que hacemos, la primera terapéutica que hacemos, bueno, la primera es escuchar al paciente 1 hora y pico y escucharle como nadie le ha escuchado, como hace mucho tiempo y como antiguamente hacía el médico de familia cuando yo elegí medicina de familia, pero ahora no pueden hacerlo, ¿no? Y les gustaría seguramente hacerlo. Y la segunda terapéutica que hacemos es explicarle el deep learning, ¿no? Sí. Conocer, porque una vez que tú conoces, una vez que tú El sabes que lo que tú cerebro tienes es empieza a decir, adicción es al que- azúcar y no es otra cosa, es el mismo mecanismo que el tabaco pero con un dulce, o una vez que tú sabes que el estrés te engorda y es que no es otra cosa, es el estrés, o que tú a las 9 y pico cuando haces así tu sistema inmune va a empezar a trabajar si tú le dejas. Ya es difícil, eso ya es un paso. Luego ya puedes elegir. Claro. No lo hago, hoy no lo hago, hoy tengo una cena, hoy soy un ser humano y me quedo viendo la serie. Pero conocer lo cambia todo. Es la conciencia, cuando tú conoces, es como cuando entras en un trastero con una lámpara y de repente, ¡pum!, enciendes la luz. No vengo con una lamparita, pero de repente enciendo la luz del trastero y veo todo el trastero. Eso es otra de las cosas que aprendimos muchísimo en el máster de PNI, el concepto del deep learning. No se puede ir a un paciente sin entender su Lo que le patología. pasa. Además, no sé vosotros, pero yo soy muy observadora del lenguaje no verbal y de claro. las caras y tal. Y yo veo cómo cuando están escuchando, y yo soy muy de dibujar, ¿no? Entonces, la explicación se las doy siempre que muchas veces, te lo hemos hablado con Tere, que dice, me regala la hojita, Sí, me la lleva la hojita de explicación, Y porque se las lleva una explicaba todo píldora. el mecanismo y se quedan como, ostras, claro, ¿no? Y cuando están teniendo como la sensación, entonces tengo una esperanza de que lo mío se solucione. Es el ahora que lo he eureka, es el entendido. eureka. Ahí ha empezado la resolución del Eso problema es. con ese deep learning. Y cuando les ves, yo por ejemplo, la primera consulta y la segunda en la que ya le pongo pautas al paciente, la primera le conozco y le exploro y estoy 1 hora y media con él, pues ahí suele pasar un tiempo que para mí sería deseable que fuera menos, pero bueno, es lo que puedo, ¿no? Y suele ser pues una semana, ¿no? Cuando tú ves al paciente a la semana siguiente o a la persona a la semana siguiente y le preguntas, yo lo primero que hago es, bueno, ¿qué tal esta semana desde que nos vimos, no? Yo nunca le he dado un tratamiento en esa semana, solamente hemos tenido una entrevista, ¿no? Siempre hay algún cambio, siempre. Y también hemos aprendido en el máster de PNI, ¿no? Yo creo que es una frase muy interesante, el cambio más pequeño inicia la diferencia más grande. Y eso es muy Porque si interesante. no vas a llegar nunca. Y ese cambio lo hace Claro. en cada persona entendiendo lo que le está pasando, ¿no? Y quitándose pesos también. Y también una cosa que habréis notado muchísimo en la consulta y que yo creo que es algo que sabemos los que trabajamos con esta medicina integrativa y humanista, y es el saberse comprendido. Él comprende y además por primera vez en mucho tiempo estos pacientes que hacen Encaja. el Medical Mystery Tour, que han ido a miles de médicos, que te traen 25.000 analíticas, que te las ponen así y de repente tú quitas las analíticas, no, es que yo quiero verte a ti. ¿Qué pasó hace 20 años? ¿Qué pasó cuando tenías 21? ¿Qué estabas viviendo? Y de repente alguien le ha mirado, un médico le ha mirado de una manera que hacía mucho tiempo que nadie le miraba. Y esa comprensión, ese vínculo, cambia muchas cosas, ¿no? Sí, luego una cosa diferente que quería, no, antes de que terminemos hoy, el concepto, yo siempre desde la universidad, el concepto un poco de lo espiritual, ¿no? Que médico realmente formado en una facultad toca el tema de la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? O, porque lo emocional parece como que hay psiquiatras, ¿no? O tú puedes mandar a un paciente al psicólogo, parece que está como más interiorizado en el... Pero ¿cuántos pacientes realmente muchas veces hay problemas también espirituales, ¿no? Que es un poco espiritual, que es así como una palabra muy grande, pero realmente el sentir conexión, ¿no? Como seres humanos. Estabas hablando tú de la humanidad, ¿no? No son pacientes, son personas y somos personas que nos tenemos que conectar, que la propia desconexión nos enferma. Claro. Entonces, el que muchas veces a lo mejor le digas al paciente no que solamente meditar, sino intentar conectarte con algo, como parte del plan terapéutico, ¿no? La gente se queda un poco así, pero ¿no? porque eso es otro cajón enorme en el que nosotros nunca hemos entrado como médicos. Claro, cuando exploras la psique, las emociones... que eso estaba fuera de la ciencia. Y muchas veces parece, ¿no? Si os pasa también que luego empiezas a oír profesionales que se dedican a ello, psicólogos, y tú, ¿por qué estás metiéndote en este tema? No, yo exploro. ¿Cómo? Si tengo que explorarlo. Eres un ser humano, ¿cómo vamos a ver únicamente la mitocondria, no? Es que lo psíquico y lo físico también están absolutamente disociados. O sea, los psiquiatras van por un lado, los psicólogos esto lo tuyo es de psicología. No, es que de medicina no te hemos encontrado nada, es de psicología. No, hombre, es de todo a la vez, ¿no? Sí. Es decir, todo está pasando. Yo a mis pacientes siempre les digo, mira, esta parte la tengo que explorar. Yo tengo que explorar
tu parte espiritual, tu parte emocional. Yo como médico tengo que estar preparado para explorarlo y tengo que estar preparado para detectar si esto puede ser un problema. Luego, a la hora de tratarlo, yo te voy a mandar te voy a recomendar que vayas a un profesional para que te ayude con esto. Claro. Pero yo lo tengo que saber explorar. Yo, de hecho, a mis pacientes les digo, mira, esto que estamos hablando, pues tú explorar su espiritualidad pertenece a tu neurología, no pertenece a la medicina alternativa, pertenece a la neurología y pertenece a la medicina general. Entonces, bueno. Sí, si os acordáis de nuestro formador en el máster que tenía muchas frases que a todos se nos quedaron como ahí guardadas en nuestro PNI DNA, que hablaba que realmente PNI queda muy corto, ¿no? Porque es que es psiconeuro, endocrino, inmuno, socio, sexología, ambiente. Bueno, el tema de la sexualidad también es otra. Claro, pero es que la P de la PNI no es por casualidad que sea la primera letra del acrónimo. Es que el gobernador central, la neurología, la psicología y todo el mundo espiritual, neurológico es el que tiene que dar permiso para que todo el resto de los sistemas funcionen. Es así, es el gobernador. Y está absolutamente interconectado con absolutamente todo. No sé, a mí me parece que es que no. Bueno, me gustaría que antes de terminar, porque ya estamos un poco en tiempo, ¿no? Dijerais un poco que, así como un tips que se pudiera llevar la gente, ¿no? ¿En qué sentido esto puede ayudar a un paciente, a un oyente que nos esté escuchando ahora? Mónica, ¿tú en qué sentido crees que puede ayudar? Bueno, sin lugar a duda, acudir a la psiconeuroinmunología va a hacer que tú por lo menos encuentres a un profesional en el que va a poder repasar todo lo que puede tener conexión con la propia situación que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, el que podamos abarcar y explorar diferentes ejes, diferentes órganos, diferentes etiologías, que normalmente algo crónico no es una sola fuente, sino que suele ser como de multietiología, ¿no? Entonces, va a encontrar en el profesional de la salud el que no se va a quedar nada sin explorar. Y lo más probable es que acertemos por recorrer todos los aspectos que tienen que ver con la salud. Segundo, creo que una cosa muy importante que encontraría un paciente al tocar la puerta de la PNI es lo que hablábamos antes de sentir esa empatía, esa escucha que a veces no necesitan. El paciente a veces se va, y eso nos pasa a diario, es que se levantan y dicen, ¿te puedo dar un abrazo? Y dicen, pero por favor, es que me han escuchado. Claro. Entonces, eso creo que es algo que deberíamos poder recuperar y el sistema nos está llevando a otra cosa completamente diferente. Y luego cerraría con ese tema de la importancia que es que él se vaya con la certeza de que su responsabilidad es la recuperación y no la mía, ¿no? Porque yo siempre le digo, yo estoy encantado y si no se recupera la salud vuestra, yo genial porque voy a tener paciente para mucho tiempo, pero lo suyo es que se resuelva la patología. Entonces, creo que una persona que toque la puerta de PNI, esos aspectos van a ser por lo menos tocados y resueltos. ¿Qué tenéis que aportar a todo esto que dice Mónica? ¿Alguna cosa más? ¿Algún tip yo creo más que el tema que puede encontrar el paciente? De la exclusividad, la individualidad de la atención a ese paciente, porque lo que decíamos antes, la foto final puede ser muy parecida, pero la película que te ha llevado al último fotograma, cada uno tiene unas cosas diferentes, ¿no? Entonces todo lo que esté pasando en la vida de esa persona es totalmente diferente y ahí es donde radica el tratamiento exclusivo, el saber realmente a esa persona qué es lo que pasó, ¿no? Hablaremos alguna vez en algún capítulo del trauma, pero realmente ver qué cosas se han ido trabando, que han ido, porque la persona va a intentar siempre adaptarse y va a programarse para adaptarse y seguir sobreviviendo, pero a costa de poner ciertos mecanismos en marcha, ¿no? Medicinas que está hecha. Entonces creo que va a ser todo como, yo creo que esto es la medicina del futuro. O sea, el problema es el foco, que claro, en una consulta 1 a 1, el foco que tenemos es muy individual. Yo creo que el hacer un poco del podcast viene un poco por ahí, ¿no? Abrir un poco el foco y que podemos llegar a muchas personas al mismo tiempo, ¿no? No de forma tan exclusiva, pero sí entender un poco cómo funcionamos y qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra salud, ¿no? Muy bien. Entonces, Belén. Bueno, yo creo que está todo dicho. Igual ponerle mi orden, ¿no? Una persona que acceda a una consulta de medicina de este tipo, de medicina integrativa. Yo tengo muchos pacientes que lo primero que me preguntan es, bueno, vengo aquí porque me has recomendado, pero ¿qué es la medicina integrativa, no? Pues un poco cerrar esta definición, ¿no? Es como esa medicina que es, bueno, pues medicina, ¿no? Pero que tiene en cuenta, por un lado, la medicina evolutiva, por otro lado, la genética y epigenética, es decir, qué le ha pasado
cuidado a esa persona de forma muy importante en los primeros años de vida, pero hasta que llega a tu consulta, ¿no? Por supuesto, análisis, pruebas, todo eso yo siempre les digo, bueno, esto es más información que tengo sobre ti, como si te subo a una máquina de composición corporal y sé qué parte de tu cuerpo es grasa, qué parte es músculo o qué parte es agua, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese abordaje contemplando todas esas partículas tan necesarias, ¿no? Y siempre poniendo en el centro del tratamiento al paciente. Es él el que va a mejorar, el que finalmente se cure, es él. Y es con su trabajo. Lo que pasa es que obviamente ese trabajo solos no lo podemos hacer. Cuando nosotras, cualquiera de nosotras 4, enfermamos, buscamos a alguien que nos ayude, aunque el conocimiento lo tenemos para ayudar a otros, ¿no? Pues yo... Totalmente. Sí, yo también, estoy absolutamente de acuerdo con vosotras. Entonces, bueno, pues me gustaría invitar a los oyentes. Si tenéis, os preocupa vuestra salud, la salud de vuestros hijos, no tenéis a día de hoy ninguna patología, pero queréis indagar y explorar más en vuestra salud y en cómo podéis ser la mejor versión de vosotros mismos, optimizar la salud, será mejor ser óptimo y estar cerca del 9 que estar recién aprobado, ¿no? Si tenéis patologías médicas de difícil solución, donde nadie encuentra realmente qué es lo que os está pasando, habéis recorrido miles de especialistas y necesitáis una mirada integral y con otra perspectiva, ¿no? O, por supuesto, con enfermedades graves donde uno se juega la vida o tiene una enfermedad autoinmune o un cáncer, o estáis interesados toda la vida, os habéis tratado con medicina natural, con una medicina más ancestral, más la de siempre, ¿no? Pues yo creo que la PNI os va a encantar porque es medicina, no estamos haciendo, no hay medicinas alternativas, medicinas complementarias, hay una sola medicina, que es la que hacemos todos, ¿no? En la facultad y nosotras con otras herramientas y otro abordaje, pero hacemos una medicina que es la que trata de optimizar la salud, aliviar, paliar, curar si se puede, ¿no? Pero siempre recuperando la idea de que el que se cura, el que palía y el que se ayuda a sí mismo es el propio paciente y devolviendo un poco el poder al paciente y la intuición y la conexión con tu propio cuerpo que sabe sanar, que los animales saben sanar, y nosotros, los médicos, somos herramientas, vamos un poco ayudando, ¿no? Y siempre tratando de dejaros, pues lo más libres, ¿no? Para que recuperéis ese poder a todos. Estamos encantadas de estar aquí y seguiremos haciendo este podcast siempre con vuestra ayuda y todas las cosas que nos queráis preguntar o aquellos temas que os interesen, escribirlo en comentarios porque van a ser escuchados y haremos podcast sobre los temas que interesen a la audiencia. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Un gusto.